La luz del sol se filtraba por la ventana del café, tiñendo todo lo que tocaba con un tono dorado. Me encontraba sentada allí, saboreando mi latte, absorta en un libro. Cuando una sombra cubrió mi mesa, levanté la vista para encontrarme con un par de ojos azules llenos de gentileza. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó con una sonrisa tentativa. Miré alrededor del abarrotado café y respondí, ya no. Adelante. Extendió su mano, soy Peter. Mis amigos me dejaron plantado a último momento, y parece que este café es el favorito de todos hoy. Le estreché la mano, sintiendo un calor sorprendente. Katy, me presenté, dejando mi libro a un lado. Comenzamos a hablar y la torpeza inicial se disipó rápidamente. Resulta que teníamos amigos en común, intereses compartidos y una extraña habilidad para terminar las frases del otro. La risa llegaba fácilmente, y las horas se deslizaban. Nunca me he conectado tan rápidamente con alguien, admitió Peter, sus ojos brillando con sinceridad. Tienes algo especial, Katy. Sonrojándome, respondí, el sentimiento es mutuo. Es como si el universo hubiera planeado este encuentro. Intercambiamos números y, desde ese día, fuimos inseparables. Cenas románticas, largas caminatas, noches de cine e incluso las comunes idas al supermercado se transformaron en aventuras. Nuestro amor era de esos que lees en los cuentos de hadas, lleno de pasión y comprensión genuina. Una noche, después de un picnic bajo las estrellas, Peter me miró profundamente a los ojos. Katy, comenzó, su voz temblorosa, nunca me he sentido así por nadie. No quiero imaginar una vida sin ti. Sentí un nudo formarse en mi garganta, abrumada por la intensidad de sus palabras. Antes de que pudiera responder, se arrodilló en una rodilla, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Katy, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras asentía, sí, Peter. 1000 veces, sí. Y así comenzó nuestro viaje hacia el siempre, pero lo que yo no sabía era que se estaba gestando una tormenta, una que desafiaría los mismísimos cimientos de nuestro amor. Los preparativos para la boda comenzaron con un torbellino de emoción. Estábamos decididos a hacerlo el evento más memorable, un verdadero reflejo de nuestro amor. Se eligieron fechas, se reservaron lugares y se enviaron las invitaciones. Mira este vestido, Katy, exclamó mi mejor amiga, Lisa, sosteniendo un elegante vestido blanco con detalles en encaje intrincado. Me lo probé y, al mirar mi reflejo, me sentí como una verdadera princesa. Es perfecto, susurré, con los ojos humedecidos. Lisa sonrió, Peter no podrá quitarte los ojos de encima. Finalmente llegó el día. El sol brillaba resplandeciente, arrojando una aura dorada sobre la pintoresca capilla que habíamos elegido. Rosas adornaban los pasillos, su fragancia se mezclaba con el aroma de anticipación emocionada en el aire. Al caminar hacia el altar, el mundo se difuminaba a mi alrededor, y todo lo que podía ver era a Peter, luciendo elegante en su traje, sus ojos húmedos de emoción. «Estás deslumbrante», susurró al alcanzarlo. Aprieté su mano, «solo para ti». La ceremonia fue hermosa, llena de votos de amor eterno y compromiso. Al intercambiar anillos, sentí el peso de la promesa, un lazo destinado a durar toda la vida. Pero entre la alegría, una fría sombra acechaba. Sylvia, la madre de Peter, estaba sentada en la primera fila. Su vestido azul pálido contrastaba fuertemente con su comportamiento helado. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía un escalofrío. Mientras todos celebraban y aplaudían, su aplauso era lento, deliberado y casi sarcástico. Durante la recepción, mientras Peter y yo bailábamos nuestro primer vals, Lisa se inclinó, «Ignórala, Katy. Hoy es sobre ti y Peter». Estoy intentándolo, susurré de vuelta, pero ¿por qué no puede alegrarse por nosotros? Antes de que pudiera responder, Sylvia interrumpió, su voz goteando con dulzura falsa, ¿puedo bailar con mi hijo? Sorprendido, Peter dudó por un segundo antes de asentir, «Claro, mamá». Mientras bailaban, podía ver a Sylvia susurrando al oído de Peter, sus ojos se dirigían hacia mí ocasionalmente con un atisbo de malicia. Sentí un dolor de inquietud pero traté de ignorarlo, no queriendo que manchara nuestro día especial. Más tarde esa noche, cuando nos íbamos, Peter me acercó. «No dejes que te afecte», murmuró. Suspiré, solo desearía que nos diera una oportunidad. Él besó mi frente, «Lo hará, con el tiempo».
tenemos toda la vida por delante. Pero lo que no sabíamos era que las frías sombras de Silvia pronto se convertirían en una parte demasiado familiar de nuestras vidas. La casa en la que crecí tenía un lugar especial en mi corazón. Llena de recuerdos de la infancia, resonaba con risas, secretos y sueños. Estaba emocionada cuando Peter y yo decidimos mudarnos y convertirla en nuestro hogar conyugal. Pasamos días pintando paredes, decidiendo colores que reflejaran nuestras personalidades. Mientras que a mí me encantaban los pasteles suaves, Peter tenía una cosa por los tonos audaces. Después de una discusión juguetona, nos decidimos por un azul profundo para nuestro dormitorio. No puedo creer que estemos discutiendo por pintura, reí mientras Peter amenazaba juguetonamente con el pincel. Él guiñó un ojo, diciendo, solo estoy practicando para los años venideros. Comprábamos muebles juntos, convirtiendo cada viaje de compras en una cita, completa con paradas para helado y riñas juguetonas. Por la noche, nos tumbábamos en nuestro nuevo sofá, trazando nuestro futuro. Me imagino con un par de niños corriendo por ahí, causando caos, reflexionaba Peter. Yo sonreía, agregando, y quizás 1 o 2 perros. Nuestros días estaban llenos de amor y risas, una burbuja cálida que nos protegía del mundo exterior. Pero esa burbuja era frecuentemente pinchada por las visitas inesperadas de Silvia. Una tarde, mientras arreglaba flores, hubo un golpe fuerte en la puerta. Al abrirla, encontré a Silvia, sosteniendo un plato de cazuela. Sus ojos escanearon nuestra sala de estar con un atisbo de desdén. Pensé en traerte algo de lasaña casera, dijo, forzando una sonrisa. Estoy segura de que es mejor que cualquier cosa que pudieras haber hecho. Sorprendida, respondí, gracias, Silvia. Es un detalle amable. Pero al irse, susurró, cuida a mi niño. Está acostumbrado a un cierto estándar. Aunque yo ganaba bien, trabajando en una empresa de renombre, los ingresos de Peter eran modestos. Nunca me importó la diferencia de ingresos, lo que importaba era nuestro amor. Sin embargo, Silvia aprovechaba cada oportunidad para recordarme mis deberes como esposa. Una noche, mientras Peter y yo discutíamos las finanzas, él parecía preocupado. Katy, las facturas se están acumulando. Pasé un mechón de su cabello detrás de su oreja, no te preocupes. Somos un equipo. Lo resolveremos. Pero sus ojos estaban distantes, solo desearía poder contribuir más. Sintiendo un impulso de protección, dije, Peter, tu valor no está definido por tu cheque. Estamos en esto juntos. Pero viejos resentimientos y la constante interferencia de Silvia arrojaban sombras sobre nuestros comienzos dichosos, creando grietas en nuestra base que alguna vez fue sólida. Los meses pasaron rápidamente, y la vida tomó una rutina. Las mañanas se gastaban en prisas, con desayunos apresuradamente comidos y besos rápidamente intercambiados. Las tardes eran nuestro consuelo, una oportunidad para reconectar. Sin embargo, nuestro arduo trabajo comenzó a dar frutos. Lentamente pero con seguridad, nuestros ahorros combinados crecieron, en gran parte gracias a mi ingreso más alto. Un día, mientras hojeaba una revista, me topé con un anuncio de una impresionante villa junto al lago. Peter, mira esto, dije emocionada, señalando la imagen brillante. Él se acercó, con los ojos agrandándose en apreciación. ¡Guau! Es hermosa. Pero podemos. Asentí, con nuestros ahorros y un poco más de esfuerzo, podemos hacer de esto nuestro hogar. Y así, el sueño echó raíces. Los días se gastaban planeando, las noches soñando. El sueño finalmente se materializó cuando nos mudamos a nuestra villa, con el lago brillante visible desde la ventana de nuestro dormitorio. La noche que nos mudamos, celebramos con una cena sencilla en nuestro balcón, el suave arrullo de las olas proporcionando un fondo sereno. Por nuevos comienzos, brindó Peter, alzando su copa. Por el amor y los sueños, añadí yo, chocando mi copa con la suya. Pero la serenidad fue efímera. Solo una semana después, un golpe inesperado sacudió nuestra mañana. Silvia estaba en nuestra puerta, con su equipaje. Peter, comenzó, con su voz temblando teatralmente, he vendido la casa. Pensé, ¿qué mejor lugar para pasar mis años que con mi único hijo? Intercambié una mirada de pánico con Peter. Él dudó, luego respondió, mamá, podrías haberlo discutido con nosotros primero. Ella me lanzó una mirada rápida y fría, no pensé que necesitaba permiso para quedarme con mi familia.
Conteniendo una respuesta, intenté mediar. Silvia, no se trata de permiso. Simplemente no lo esperábamos. Pero era evidente, Silvia había tomado una decisión. Los días que siguieron fueron un torbellino de ajustes. Mientras Peter parecía dudoso pero resignado, yo me sentía como una invitada en mi propia casa. Silvia se apoderó de la casa, criticando mis elecciones, desde la decoración hasta los menús de la cena. Así no es como crié a mi hijo para vivir, solía comentar. Una noche, después de un comentario particularmente ácido sobre mi cocina, confronté a Peter. Ella está haciendo nuestra vida miserable. Necesitamos hablar con ella. Peter, luciendo desgarrado, respondió, Katy, ella es mayor. No puedo simplemente pedirle que se vaya. Pero esta también es nuestra casa, Peter. Merecemos ser felices. Él suspiró, dale algo de tiempo. Quizás cambie de opinión. Pero en el fondo, sabía que la presencia de Silvia no era solo una intrusión, era una amenaza para nuestro matrimonio. La magnífica villa que una vez fue un símbolo de nuestros sueños y logros pronto se transformó en una jaula sofocante. Con la constante presencia de Silvia, cada habitación resonaba con sus consejos no solicitados y comentarios mordaces. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Silvia entró a la cocina, observando la tortilla en la sartén. ¿Así es como cocinas? No me extraña que Peter haya perdido peso. Exasperada, repliqué, no ha perdido peso. Y le gusta mi cocina. Ella se burló, en esta casa, los estándares ciertamente han cambiado. Pedro, al escuchar el alboroto, entró. Antes de que pudiera decir algo, Silvia continuó con su diatriba, tu esposa necesita aprender a cuidar de una casa. Quizás si se enfocara menos en el trabajo y más en el hogar. Mamá, basta. Interrumpió Pedro, su voz tensa. Katy está haciendo todo lo que puede. Silvia le lanzó una mirada herida. Los días se convirtieron en un ciclo repetitivo de discusiones y silencios gélidos. Mi hogar, que alguna vez amé, ahora se sentía ajeno, sus paredes cerrándose sobre mí. El pasatiempo favorito de Silvia se había convertido en descansar en nuestro sofá lujoso, ver telenovelas a todo volumen y convocarme para las tareas más mínimas. Una tarde, al volver de un día de trabajo particularmente agotador, la encontré desparramada en el sofá, rodeada de un desorden de envoltorios. Katy, dijo sin mirarme, tráeme una taza de té, ¿quieres? Y limpia este lugar, parece un chiquero. Conteniendo las lágrimas de frustración, respondí, tal vez si ayudaras un poco, la casa estaría más limpia. Ella se rió, un sonido burlón, ¿por qué? Para eso estás tú aquí. Esa noche, incapaz de dormir, confronté a Pedro. Ya no puedo más. Me siento atrapada en mi propia casa. Tu madre me trata como a una sirvienta. Pedro, masajeándose las sienes, dijo, sé que es duro, Katy. Pero es mi madre. No puedo simplemente abandonarla. Sentí un agudo dolor de traición. ¿Y qué hay de nosotros, Pedro? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Él desvió la mirada, su voz apenas un susurro, es solo una anciana, Katy. No puedes simplemente tolerarla. Tolerar. La palabra resonaba burlonamente. El hombre que amaba, el que una vez estuvo a mi lado, ahora me pedía que soportara la pesadilla que su madre estaba infligiendo. Con el corazón pesado por el peso de las palabras no dichas y las emociones sofocadas, me di cuenta de que el sueño se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. El sol comenzaba su descenso, bañando la villa con un tono dorado, pero adentro, la atmósfera estaba lejos de ser cálida. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de un día mejor, pero cada día era un reflejo del anterior, un ciclo implacable de disputas, desdén y descontento. El hermoso hogar que una vez simbolizó esperanza, amor y aspiraciones ahora se sentía como una jaula dorada y fría. A menudo encontraba consuelo en el jardín de la villa, cuidando las rosas y lirios, el suave aroma sirviendo como un breve escape. Mientras podaba y regaba, reflexionaba sobre el florecimiento y el marchitamiento de las relaciones. Mi matrimonio, que alguna vez brotó con amor y promesa, ahora parecía marchitarse bajo la sombra opresiva de la presencia de Silvia. En esa fatídica tarde, me senté en el corazón de nuestra lujosa sala de estar, el suave resplandor del candelabro iluminando la elegante decoración, un fuerte contraste con la tormenta que se gestaba en mi interior. La casa estaba en silencio, excepto por los sonidos lejanos de la televisión de Silvia que resonaban desde su habitación.
Recuerdos de tiempos más felices pasaban ante mí, risas compartidas, secretos susurrados y sueños tejidos juntos. Parecía una vida entera atrás. Cuando la puerta principal se abrió con un clic, me enderecé, armándome de valor. Pedro entró, luciendo exhausto. Su corbata estaba ligeramente torcida, su cabello despeinado, signos de otro día agotador en la oficina. Sin embargo, la vista que le esperaba, yo, sentada firmemente con una resolución de acero, pareció drenar el color restante de su rostro. Katy. Su voz temblaba, llena de una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué sucede? Tomando una profunda respiración, reuní el coraje para hablar. Pedro, necesitamos abordar el elefante en la sala. Él frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Nuestro matrimonio, Pedro, comencé, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Se está desmoronando y a menos que lo enfrentemos, nos dirigimos hacia un desastre. Él parecía sorprendido. ¿Esto es por mi madre? Sí y no, respondí, intentando organizar mis pensamientos. Mientras que el comportamiento de Silvia y tu incapacidad para abordarlo es una parte significativa, también se trata de nosotros. Hemos permitido que factores externos nos separen. Ya no somos el equipo que éramos. Pedro se hundió en la silla frente a mí, su rostro marcado por la preocupación. Katy, te amo. Y sí, admito, he estado dividido entre mi amor por ti y mi deber hacia mi madre. Sacudí la cabeza, una sonrisa amarga apareciendo en mis labios. Pedro, el amor se trata de tomar decisiones. Y cada día, con cada acción e inacción, has elegido a ella por sobre nuestro matrimonio. Él se veía devastado, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Nunca tuve la intención de lastimarte. Solo, pensé que podríamos hacerlo funcionar. Y ese es el problema, repliqué, mi voz elevándose en frustración. La esperanza no es una estrategia. Necesitábamos acción, comprensión, compromiso. Pero todo lo que he visto es tu reluctancia a abordar el asunto y tu expectativa de que yo me ajuste constantemente. Tomó una profunda y temblorosa respiración. ¿Qué quieres, Katy? Reuniendo mi determinación, hablé, he decidido irme, Pedro. No puedo y no seguiré viviendo en este ambiente tóxico. Pedro parecía destrozado. No puedes decir en serio eso. Debe haber una manera. Pero yo ya había tomado mi decisión. Es hora de enfrentarnos a la realidad, Pedro. Nos hemos distanciado. Tus elecciones tienen consecuencias y ahora, es momento de que yo haga las mías. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. La grandeza de la villa se burlaba de mí, las vastas habitaciones hacían eco de la soledad en mi interior. Sin embargo, en medio del dolor, se encendió una chispa de determinación. Estaba resuelta a recuperar el control de mi vida, a enseñarle a Pedro y a Silvia que no era alguien con quien se pudiera jugar impunemente. Los días que siguieron fueron un torbellino de citas legales, papeleo y confrontaciones. La villa, que había sido comprada principalmente con mis ingresos, se convirtió en el epicentro de la batalla legal. Pero más allá de la propiedad y los activos, se trataba de respeto, reconocimiento y retribución. Cada tarde, después del trabajo, me encontraba en la oficina de la señora Hargrove, una abogada experimentada conocida por su feroz defensa de sus clientes. Era una mujer pequeña, pero su presencia era formidable. Con cada reunión, construimos meticulosamente nuestro caso, pieza por pieza. Un día, mientras revisaba algunos documentos, la señora Hargrove levantó la mirada, sus gafas posadas en el puente de su nariz. Katy, ¿estás absolutamente segura de esto? El camino que estás eligiendo no es fácil. Encontré su mirada, la determinación ardía en mis ojos. He sido empujada y subestimada por suficiente tiempo. Es hora de enderezar las cosas. Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. Muy bien. Pongámonos a trabajar. El tribunal era un lugar de alta tensión. Por un lado, Pedro, con aspecto cansado y desaliñado, estaba con su abogado. Silvia, intentando mantener su habitual aire altivo, se sentó a su lado. Pero de vez en cuando, capté un atisbo de miedo en sus ojos. Por mi parte, la señora Hargrove y yo formábamos un frente unido, listas para enfrentar la tormenta. A medida que avanzaba el proceso, quedaba claro que las probabilidades estaban a mi favor. No solo había contribuido con la mayor parte para la compra de la villa, sino que también tenía la documentación y las pruebas para demostrarlo.
Durante uno de los recesos, Pedro se acercó a mí, la desesperación evidente en su comportamiento. Katy, comenzó, su voz temblando, ¿no hay otra manera? ¿No podemos encontrar un término medio? Lo miré, mi corazón pesado con una mezcla de lástima y tristeza. Pedro, tuvimos todo el tiempo del mundo para encontrar un término medio. Elegiste no hacerlo. Silvia, al oír nuestra conversación, intervino, su voz llena de desdén, siempre fuiste una chica egoísta, Katy. Intentando quitarle el techo a una anciana. Me volví para enfrentarla, mi voz fría, te di un hogar cuando no tenía por qué hacerlo. Tú escogiste hacerlo insoportable para mí. El veredicto final fue un golpe devastador para Pedro y Silvia. El tribunal falló a mi favor, reconociendo mi propiedad principal de la villa. La casa en la que había crecido también era legalmente mía. Mientras la realidad se asentaba, la fachada de Silvia se desmoronaba. ¿A dónde iremos?, gritó, su voz llena de miedo genuino por primera vez. Pedro, luciendo derrotado, susurró, lo resolveremos, mamá. En cuanto a mí, fue una victoria agridulce. Había recuperado mi hogar, pero a costa de una relación que alguna vez fue preciada. La mansión se mantenía alta y orgullosa, pero en su interior, sus corredores resonaban con recuerdos de amor, risa y ahora, pérdida. Pasaron los meses y el polvo de la batalla en el tribunal se asentó. La vida tomó un nuevo ritmo y me sumergí en el trabajo y en el proceso de reconstrucción. Hasta que un día, el destino tenía una vuelta de tuerca más reservada. Caminando de regreso del trabajo, el clic de mis tacones resonaba en el pavimento, vi una figura acurrucada al lado del camino. Al acercarme, un rostro familiar levantó la vista, ojos vacíos y derrotados. Pedro. Nuestras miradas se encontraron, una plétora de emociones cruzó entre nosotros, dolor, arrepentimiento, pérdida. Pero continué caminando, eligiendo el silencio sobre las palabras. Sarah, una mujer de 24 años que navega por las vueltas de la vida. Permíteme darte una visión más cercana de los protagonistas clave en esta historia y los eventos que nos reunieron a todos. Primero, está yo, Sarah. Soy una persona de espíritu libre y ambiciosa, siempre esforzándome por sacar lo mejor de cada situación. Tenía sueños y aspiraciones, pero la vida tenía sus propios planes para mí, y uno de esos planes involucraba una sorpresa inesperada. Luego está mi hermano menor, Tom. Siempre ha sido el protector y responsable. Nos hemos apoyado mutuamente en las buenas y en las malas, y nuestro vínculo solo se ha fortalecido con el tiempo. Tom tiene un corazón de oro y un sentido del humor que puede iluminar cualquier habitación. Es el tipo de persona que haría lo que fuera necesario para mantener felices a sus seres queridos. Ahora, adentrémonos en los eventos que prepararon el escenario para nuestra extraordinaria historia. Todo comenzó en una soleada tarde cuando descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un saco de ladrillos. No estaba preparada para esto, ni emocional ni financieramente. Pensamientos de decepción y preocupación inundaron mi mente. ¿Cómo reaccionaría nuestra familia conservadora ante una hija soltera y embarazada? ¿Nos entenderían? ¿Me aceptarían? Estas preguntas daban vueltas, llenándome de aprensión. Pero no podía mantenerlo en secreto ante Tom. Él era mi confidente, mi cómplice. Así que, una tarde, reuní el valor para sentarlo y contarle todo. Tom, hay algo importante que necesito decirte, comencé, con la voz temblorosa. Me miró con preocupación, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Qué pasa, Sarah? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Tomando una respiración profunda, dejé que las palabras salieran, estoy embarazada, Tom. La habitación quedó en silencio por un momento mientras el peso de mi confesión se asentaba. Pude ver una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Sarah, no sé qué decir, balbuceó, buscando las palabras adecuadas. Pero recuerda, no estás sola en esto. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras un alivio me inundaba. Saber que tenía el apoyo de mi hermano significaba el mundo para mí. Estoy asustada,
Tom, admití, con la voz temblorosa. ¿Qué dirá nuestra familia? ¿Cómo reaccionarán? Él extendió la mano y apretó suavemente la mía, su tacto ofreciendo consuelo. No puedo predecir su reacción inicial, pero te prometo, Sarah, estaré a tu lado. Enfrentaremos juntos lo que venga. Y así, nuestra unión se fortaleció, nuestra conexión inquebrantable. Poco sabíamos que nuestras vidas estaban a punto de tomar un giro aún más inesperado, entrelazándose con los planes de boda de Tom y los eventos turbulentos que se avecinaban. A medida que pasaban los días, el peso de la noticia de mi embarazo se asentaba en mí como un compañero siempre presente. Había aceptado la realidad de la situación y, a pesar de mis preocupaciones iniciales, un sentimiento de emoción comenzó a florecer en mí. Iba a ser madre, y el amor que sentía por la pequeña vida que crecía en mí era indescriptible. Pero en medio de mi viaje personal, otra sorpresa estaba a punto de desvelarse. Mi hermano menor, Tom, soltó una bomba propia: se iba a casar. El momento no podía haber sido más inesperado, y nuestra familia se vio envuelta en un torbellino de emociones. Una tarde, Tom convocó una reunión familiar. Todos nos reunimos en la sala de estar, con anticipación en el aire. Con una sonrisa nerviosa, anunció: tengo algo importante que compartir con todos ustedes. Lisa y yo hemos decidido llevar nuestra relación al siguiente nivel. Nos vamos a casar. Un coro de suspiros y aplausos llenó la habitación. Todos estaban eufóricos, pero en mí se mezclaban emociones encontradas. Por un lado, me alegraba sinceramente por mi hermano, sabiendo que había encontrado a alguien que le traía alegría. Por otro lado, no podía evitar el temor de cómo mi embarazo afectaría la percepción de la familia sobre la ocasión feliz de Tom. Cuando la conmoción se calmó, la mirada de mi madre se posó en mí, con preocupación en su rostro. Sarah, querida, ¿y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? Tomé una respiración profunda, reuniendo el valor para responder. Mamá, estoy feliz por Tom y Lisa. Se merecen toda la felicidad del mundo. Hice una pausa, mi voz temblando ligeramente. Pero hay algo que también necesito decirles a todos. Estoy embarazada. El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el sonido de las respiraciones colectivas contenidas. El ambiente estaba cargado de anticipación mientras mi familia procesaba la noticia inesperada. Finalmente, mi padre habló, su voz llena de preocupación y amor. Sarah, no esperábamos esto, pero eres nuestra hija y te apoyaremos en este camino. Es posible que necesitemos tiempo para adaptarnos, pero debes saber que te amamos. Sentí un peso levantado de mis hombros, agradecida por su comprensión inicial. Pero en lo más profundo, no pude evitar preocuparme por cómo mi embarazo podría opacar el día de la boda de Tom. Tom, siempre el que despejaba la tensión con su humor, comentó: bueno, parece que nuestra familia tiene un talento para las sorpresas. 2 grandes anuncios en una noche. ¿Quién lo hubiera pensado? Una ola de risas inundó la habitación, rompiendo la tensión y trayendo un sentido de alivio. La capacidad de Tom para aligerar el ambiente era un testimonio de su carácter y del amor que sentía por nuestra familia. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de los desafíos que estábamos a punto de enfrentar, éramos un frente unido. Éramos una familia que superaría cualquier tormenta juntos. El día de la boda de Tom finalmente había llegado, y el aire estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Mientras me paraba frente al espejo, ajustando mi vestido para acomodar mi creciente vientre, no podía evitar sentir una mezcla de alegría y ansiedad. Era un día destinado a celebrar el amor y la unidad, pero no podía quitarme el temor de cómo mi embarazo afectaría los eventos por venir. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín adornado con flores vibrantes y brillantes luces de hadas. El ambiente estaba lleno de amor y felicidad, pero había una tensión subyacente, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, me encontré escaneando la habitación, buscando un rostro familiar que me brindara consuelo en medio de mis inseguridades.
Tom, luciendo elegante en su traje, captó mi atención y me dio una sonrisa tranquilizadora. En ese momento, sentí un destello de esperanza, sabiendo que mi hermano estaba a mi lado. Sin embargo, a medida que avanzaba la ceremonia, noté un cambio en la actitud de la novia de Tom, Lisa. Parecía distante y fría, y no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Mi inquietud creció cuando la mirada de Lisa se posó en mí, un destello de desdén cruzando sus ojos. A medida que se intercambiaban los votos y la pareja era declarada marido y mujer, estalló una ola de aplausos, pero fue rápidamente opacada por el inesperado estallido de Lisa. Volviéndose hacia mí, espetó, ¿qué haces aquí? Estos asientos no son para personas como tú. Vete. La habitación quedó en silencio, la tensión aumentando mientras sus palabras quedaban en el aire. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber cómo responder. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza y humillación. Tom, siempre rápido para defenderme, dio un paso adelante, tratando de calmar la situación. Lisa, por favor, es nuestro día de boda. Concentrémonos en el amor y la celebración, suplicó. Pero Lisa no cedió. Su voz goteaba de veneno mientras continuaba, siempre la priorizas a ella por encima de mí. Está claro dónde están tus lealtades. Merezco algo mejor. La habitación zumbaba con susurros y murmullos, una mezcla de sorpresa e incredulidad resonando entre la multitud. Mi corazón dolía al sentir el peso del tormento de Tom y la tensión en el vínculo de nuestra familia. Incapaz de soportar más la humillación, me volví hacia Tom, mi voz temblando de dolor. Tal vez ella tenga razón, Tom. Tal vez debería irme. Este día es sobre ti y Lisa, y no quiero arruinarlo. Los ojos de Tom se abrieron de par en par, la incredulidad grabada en su rostro. No, Sarah. Ni se te ocurra pensar eso. Este día es sobre nosotros, sobre la familia. Y tú eres parte de ella. No permitiré que nadie te haga sentir indeseada. Con esas palabras, Tom tomó mi mano y juntos nos alejamos de la ceremonia de la boda, dejando atrás el caos y el dolor. Al salir al aire fresco de la noche, experimenté una mezcla de emociones, tristeza, enojo, pero también un renovado sentido de fortaleza. Tom me había demostrado que nuestro vínculo era inquebrantable, que enfrentaríamos los desafíos juntos. Después del impactante incidente en la boda de Tom, el aire estaba lleno de tensión y confusión. Tom y yo nos retiramos a un rincón tranquilo fuera del lugar, buscando consuelo en la presencia del otro. Las palabras hirientes de la novia de Tom, Lisa, resonaban en mi mente, reproduciéndose una y otra vez. ¿Por qué diría esas cosas, Tom?, pregunté, con tristeza en mi voz. Nunca he hecho nada para merecer ese tipo de trato. Tom suspiró, con los ojos llenos de frustración y empatía. Sarah, ojalá tuviera una respuesta para ti. Tal vez se siente abrumada o insegura. Pero eso no justifica su comportamiento hacia ti. Asentí, luchando por comprender el repentino cambio en la actitud de Lisa. Era como si se hubiera activado un interruptor y la amabilidad que una vez vi en ella hubiera sido reemplazada por el resentimiento. Mientras intentábamos recobrarnos, un invitado se acercó a nosotros, ofreciendo una sonrisa comprensiva. Era la prima de Lisa, Emma, quien siempre había sido amable y cálida conmigo. Siento mucho lo que pasó, dijo Emma, su voz llena de preocupación genuina. El comportamiento de Lisa fue inaceptable, y ni siquiera puedo comenzar a entender por qué te insultaría de esa manera. La frente de Tom se frunció, su frustración aumentando. ¿Tienes alguna idea de lo que podría estar pasando con ella, Emma? Este cambio repentino es muy diferente a su forma de ser. Emma vaciló por un momento, mirando a su alrededor como si asegurara la privacidad. Para ser honesta, Lisa ha estado bajo mucho estrés últimamente. La planificación de la boda, la presión familiar y problemas relacionados con el trabajo la han afectado. No estoy justificando su comportamiento, pero creo que es una acumulación de todos estos factores.
No pude evitar sentir un destello de simpatía por Lisa, entendiendo que todos tienen sus propias luchas. Sin embargo, todavía no justificaba sus crueles palabras. La voz de Tom se volvió firme mientras hablaba. Independientemente de sus razones, nadie tiene derecho a tratar a mi hermana de esa manera. No lo permitiré. En ese momento, sentí un orgullo inmenso por mi hermano. Siempre había sido mi protector, mi defensor. Su apoyo inquebrantable me dio la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. A medida que avanzaba la noche, decidimos abandonar por completo la boda, sin estar dispuestos a someternos a más incomodidades. Fue una decisión difícil, pero parecía la correcta. Caminando de la mano, Tom se volvió hacia mí, determinación en sus ojos. Sarah, no permitiremos que este incidente nos defina. Superaremos esto y demostraremos al mundo que nuestro amor y unidad son más fuertes que cualquier palabra hiriente. Sus palabras resonaron en mi corazón, llenándome de un renovado sentido de resistencia. Podíamos haber dejado la boda, pero estábamos embarcando en un viaje para recuperar nuestra dignidad y reparar las fracturas en nuestra familia. Habían pasado días desde la boda de Tom y el dolor del insulto de Lisa aún perduraba. Se sentía como si una nube oscura se cerniera sobre nosotros, amenazando con apagar nuestros ánimos. Pero lo que no sabíamos era que un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse, uno que pondría a prueba la fortaleza de nuestros lazos y revelaría la verdadera naturaleza de aquellos involucrados. Una tarde, una carta llegó a nuestra puerta, portando una invitación inesperada. Era del padre de la novia, el señor Anderson, solicitando nuestra presencia en su hogar. La confusión y la curiosidad se agitaban en nosotros. ¿Qué podrían querer después de la forma en que nos habían tratado? La curiosidad se impuso sobre nosotros y a pesar de nuestras reservas, decidimos aceptar la invitación. Tom y yo llegamos a la residencia de los Anderson, preparándonos para lo que nos esperaba. Al entrar en la sala elegantemente amueblada, nos encontramos con un ambiente frío. La madre de Lisa, la señora Anderson, nos miraba con desaprobación, su desaprobación palpable. Lisa estaba sentada junto a ella, su expresión guardada y inflexible. Sin embargo, el señor Anderson se puso de pie, rompiendo el silencio. Su rostro mostraba una expresión conflictiva, como si estuviera dividido entre el deber y la sinceridad. Gracias por venir, Tom, Sarah. Por favor, tomen asiento. Tomamos nuestros asientos con cautela, sin saber qué nos esperaba. El señor Anderson comenzó a hablar, su tono era apologético pero con un trasfondo de agenda oculta. Quería extender mis disculpas por el comportamiento de Lisa en la boda. Fue inapropiado, y les aseguro que se tomarán medidas para rectificar la situación. No pude evitar sentirme escéptica, sintiendo que sus palabras tenían más de lo que parecía. Tom, siempre perceptivo, habló, su voz firme. Señor Anderson, agradezco sus disculpas, pero no se trata solo de lo que sucedió en la boda. Se trata del desprecio subyacente hacia mi hermana que ha estado ocurriendo desde hace tiempo. La señora Anderson resopló, su voz goteaba de desdén. Tu hermana ha traído vergüenza a nuestra familia con su embarazo sin casarse. Esperábamos más de ti, Tom. La ira se encendió en mí, pero Tom intervino, su voz firme pero decidida. El embarazo de Sarah no define su valía ni la nuestra como familia. Nos hemos apoyado mutuamente en las buenas y en las malas, y no toleraremos más insultos ni maltratos. El señor Anderson se movió incómodo, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. Tom, por favor, comprende que las acciones de Lisa fueron impulsadas por el deseo de atención. Se sintió opacada por la situación de tu hermana, y no lo manejamos adecuadamente. Sin embargo, esperamos que puedan encontrar en su corazón el perdón. La mirada de Tom se endureció, sus palabras cortando a través de la tensión. Señor Anderson, ahora me queda claro que su interés no radica en enmendar, sino en reparar la relación comercial entre nuestras empresas. No puedo perdonar tal manipulación y desprecio por nuestra familia. Con esas palabras,
Tom se puso de pie, extendiendo su mano hacia mí. Sarah, vámonos. No necesitamos someternos a esto por más tiempo. Al abandonar la residencia de los Anderson, no pude evitar sentir una mezcla de decepción y alivio. Habíamos buscado un cierre, pero lo que encontramos fue una red de engaños y agendas ocultas. La defensa inquebrantable de Tom hacia nuestra familia y su negativa a dejarse influenciar por intereses comerciales me dio fuerzas. Dejando atrás la residencia de los Anderson, caminamos de la mano, listos para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Nuestro viaje estaba lejos de haber terminado, pero estábamos decididos a forjar nuestro propio camino, construido en el amor, la lealtad y la integridad. Después de nuestro enfrentamiento con la familia Anderson, sentimos un gran alivio. Habíamos tomado una posición firme contra su manipulación y falta de respeto, eligiendo priorizar el bienestar de nuestra familia por encima de cualquier lazo comercial. Lo que no sabíamos era que nuestra decisión tendría repercusiones en nuestras vidas, trayendo consigo consecuencias inesperadas y alianzas sorprendentes. Unos días después, una carta llegó nuevamente a nuestra puerta. Esta vez, llevaba el sello del negocio de la familia Anderson, indicando que contenía más que una simple invitación social. Tom y yo nos intercambiamos una mirada cautelosa, preguntándonos qué podrían querer ahora. Con temor, abrimos la carta y su contenido nos dejó asombrados. Era una invitación a un evento exclusivo organizado por los Anderson, una gala en la que celebraban los logros de su empresa. La invitación venía con una nota personal del señor Anderson, expresando su deseo de reconciliar y reconstruir la relación fracturada. Tom leyó la nota en voz alta, su tono teñido de escepticismo. Quiere reparar la relación, pero ¿es genuino o simplemente un ardid para salvar sus lazos comerciales? Respiré profundamente, contemplando nuestras opciones. Los Anderson claramente reconocieron la importancia de nuestra salida de sus negocios, y esta invitación parecía una rama de olivo. Pero aceptarla significaba potencialmente someternos a más maltrato y manipulación. Debemos proceder con cuidado, Tom, dije, mi voz llena de precaución. No podemos permitir que jueguen con nuestras emociones ni que exploten nuestra vulnerabilidad. Tom asintió, su determinación inquebrantable. Tienes razón, Sarah. No permitiremos que nos engañen. Si decidimos asistir, será bajo nuestras condiciones. Días después, nos encontramos parados afuera del majestuoso lugar donde se llevaba a cabo la gala. El ambiente zumbaba de anticipación, mientras influyentes figuras del mundo empresarial se mezclaban y compartían cortesías. Éramos conscientes del escrutinio que nos esperaba, pero nos mantuvimos firmes, decididos a afirmar nuestra presencia. Al ingresar al lujoso salón de baile, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Murmullos se propagaron por la multitud, alimentados por la curiosidad y la especulación. La mirada aguda de Tom recorrió la habitación, buscando a los Anderson. Y allí estaban, rodeados de un grupo de asociados, sus expresiones una mezcla de sorpresa e incomodidad ante nuestra llegada. El señor Anderson nos vio y se acercó, una sonrisa educada adornando su rostro. Tom, Sarah, gracias por aceptar nuestra invitación, nos saludó, su voz llevando un toque de inquietud. La voz de Tom fue cordial pero firme al responder. Señor Anderson, apreciamos el gesto. Sin embargo, queremos dejar claro que asistimos a este evento no solo para reparar lazos comerciales, sino para encontrar una resolución genuina y respeto. El señor Anderson asintió, sus ojos revelando una mezcla de arrepentimiento y sinceridad. Entiendo, Tom. Nuestras acciones hacia ti y Sarah fueron imperdonables. Me disculpo por cualquier angustia causada. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos participando en conversaciones con varios invitados, algunos de los cuales estaban familiarizados con los Anderson. Fue durante estas interacciones que comenzamos a descubrir la verdad detrás de sus motivaciones. Uno de los invitados, un antiguo colaborador de la familia Anderson, nos apartó, su voz baja. Debo admitir que tengo reservas sobre sus intenciones.
Parece que están desesperados por reparar su relación comercial contigo, Tom. Su empresa depende en gran medida de tu asociación. La mirada de Tom se endureció, su voz teñida de determinación. No permitiré que nuestras vidas personales sean explotadas en beneficio de los negocios. Mi prioridad es mi familia, y no comprometeré nuestro bienestar en su beneficio. El colaborador asintió, el respeto brillando en sus ojos. Admiro tu postura, Tom. Se necesita valentía para priorizar lo que realmente importa. A medida que la noche llegaba a su fin, Tom y yo permanecimos juntos, reflexionando sobre los eventos de la noche. Habíamos asistido a la gala no por obligación, sino para afirmar nuestra fortaleza y demostrar que nuestro valor se extendía más allá de cualquier asociación comercial. Al salir del salón de baile, tomados de la mano, sabíamos que nuestra decisión había creado nuevas alianzas y reafirmado nuestro compromiso mutuo. El camino por delante seguía siendo incierto, pero estábamos decididos a recorrerlo con integridad y autenticidad. Finalmente, Tom rompió su compromiso con su prometida y la empresa de su padre quebró. Fue un camino muy difícil, al final del cual se hizo justicia. La vida tiene una manera de grabar recuerdos en la esencia misma de nuestros hogares, y la casa en la que crecí con ella era un mosaico de cada persecución llena de risas, cada consuelo derramado en lágrimas y cada cuento antes de dormir con ojos bien abiertos. Nuestra madre era un susurro suave en el viento, una figura que conocíamos solo a través de fotografías descoloridas y las tiernas evocaciones de papá. Las dos tienen su espíritu, solía decir papá, con los ojos brillando con una mezcla de alegría y un dolor que nunca se desvanecía por completo. Su risa es su legado. Ella, con su energía bulliciosa, siempre rompía cualquier silencio primero. Kate, te reto a llegar primero al arroyo. El último en llegar es un huevo podrido. Yo la perseguía, mi naturaleza más cautelosa siempre un paso detrás de sus zancadas valientes. Nuestras risas se mezclaban con el susurro de las hojas como si quisieran llenar los espacios que nuestra madre dejó atrás. Por las noches, cuando el mundo fuera de nuestro pequeño hogar se sumía en tonos crepusculares, papá se convertía en nuestro ancla en los reinos de la imaginación, su voz un bálsamo tranquilizador contra la noche que se acercaba. Papá, cuéntanos la historia del caballero y el dragón otra vez, suplicaba ella, sus ojos llenos de la maravilla de una niña que cree en la magia de las historias. Y no omitas ningún detalle, agregaba yo, siempre ansiosa por la riqueza de la historia, la profundidad de la leyenda. Acomodándose en su sillón desgastado, papá comenzaba, había una vez, en un reino muy lejano, vivía un valiente caballero tan amable como fuerte. Su voz teñía el cuento como si estuviera hilando oro a partir de paja, y nos colgábamos de cada palabra. Pero, ¿y si el dragón no quisiera pelear, papá?, preguntaba yo, siempre buscando el corazón de la historia. Ah, Kate, ahí está la belleza, decía papá con una sonrisa sabia. A veces, los monstruos que tememos solo esperan a que alguien los entienda. La vida con ella y papá era una danza intricada de alegría y aprendizaje, de crecimiento y comprensión. Éramos un trío, un círculo perfecto de apoyo y amor, incluso mientras la sombra de la ausencia de nuestra madre persistía. Pero fue la presencia inquebrantable de papá la que nos enseñó la fuerza de la familia, la resistencia del amor y el poder de una buena historia para curar las heridas invisibles. A medida que crecíamos, el vínculo entre ella y yo, fomentado por la dedicación de nuestro padre, se convirtió en la base no dicha sobre la cual nos apoyábamos. Era un juramento irrompible, una promesa de hermandad que creía que el tiempo y el destino nunca se atreverían a desafiar. Pero poco sabía yo que los próximos años pondrían a prueba la trama misma de ese vínculo, estirándolo hasta sus límites y revelando verdades que nunca esperé enfrentar. El cambio en nuestras vidas comenzó sutilmente, como el primer susurro fresco del otoño que advierte del invierno por venir. Papá siempre había sido una fuerza de la naturaleza, su vitalidad el sol en nuestro cielo compartido, pero a medida que los días se acortaban, también lo hacían sus pasos. Una tos persistente, un cansancio en sus ojos, una lentitud en su paso. Estos eran los presagios de la tormenta que estaba a punto de romperse sobre nuestra pequeña familia. Papá, deberías ver a un médico, le insté una tarde mientras luchaba por despejar su garganta, el sonido áspero y gratín. Me apartó con una débil sonrisa. Es solo un resfriado, Kate. No te preocupes. Pero ella, que había estado más callada estos días,
su chispa habitual apagada por la preocupación, intervino. Kate tiene razón. Has estado diciendo eso durante semanas. Por favor, simplemente ve. La renuencia en el rostro de papá era evidente, pero ante nuestro frente unido, cedió. Está bien, está bien. Si eso hará que dejen de preocuparse, iré. El diagnóstico llegó como un rayo del cielo, las palabras, enfermedad crónica, una sentencia cruel sin posibilidad de apelación. Las visitas al hospital se convirtieron en nuestra nueva rutina, reemplazando las tardes en el arroyo y las noches de cuentos. El olor estéril de antiséptico se quedaba en el aire, un fuerte contraste con el reconfortante aroma del viejo sillón de cuero de papá. Chicas, necesito que sean fuertes, dijo papá durante una de esas visitas, su voz apenas por encima de un susurro. No estoy seguro de cuánto tiempo me queda, pero necesito saber que se cuidarán mutuamente. Nos aferrábamos a sus manos, las líneas de vida en sus palmas grabadas profundamente con el arduo trabajo de criarnos solos. Lo haremos, papá. Siempre, prometí, el peso de su solicitud anclándome a una realidad que no estaba lista para enfrentar. Ella, con lágrimas llenando sus ojos, asintió vehementemente. No tienes de qué preocuparte. Somos Harrisons, permanecemos juntos. Sin embargo, a medida que la enfermedad cobraba su precio, el hombre que había sido nuestro protector, nuestro guía, comenzó a desvanecerse ante nuestros ojos, su cuerpo convirtiéndose en una prisión de la cual no había escapatoria. El héroe invencible de nuestra infancia mostraba signos de mortalidad y, con cada día que pasaba, crecía dentro de nosotros el miedo no dicho, el miedo de lo inevitable, el miedo de lo que vendría después. Durante esas largas noches de hospital, ella y yo nos acurrucábamos juntas en la tenue luz de la sala de espera, nuestras conversaciones susurradas siendo un débil intento de ahuyentar la oscuridad que se cernía ante nosotros. Kate, ¿qué vamos a hacer? La voz de ella temblaba, su espíritu vibrante apagado por la inminente pérdida. Haremos lo que tengamos que hacer, ella. Superaremos esto juntas, como siempre lo hemos hecho, respondía, aunque mi corazón temblaba de incertidumbre. Pero fue en esos momentos, con las nubes de tormenta reuniéndose, que vi las primeras fisuras en la base de nuestra hermandad. Donde antes había unidad, se formaba un silencioso desliz, un precursor del abismo que pronto nos dividiría. El día que se leyó el testamento, un silencio solemne se posó sobre la oficina del abogado, como si la habitación misma estuviera de luto por el hombre que había perdido. Ella y yo estábamos sentadas una al lado de la otra, pero el espacio entre nosotras se sentía como un abismo, lleno de miedos no expresados y palabras no dichas que se habían acumulado en el silencio estéril de los pasillos del hospital. Señoritas Harrison, comenzó el abogado, ajustando sus gafas con solemnidad acorde a la ocasión. Su padre era un hombre de claras intenciones. Quería asegurarse de que ambas fueran cuidadas. Ella, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido, me lanzó una mirada rápida y nerviosa. Yo le devolví una débil sonrisa, tratando de encontrar fuerzas en un depósito que se sentía peligrosamente vacío. Mientras el abogado continuaba leyendo, se hizo dolorosamente evidente que a ella le habían dejado la mayor parte de los activos de papá, las cuentas de inversión, los ahorros, incluso el coche familiar. Estaba atónita, una sola pregunta rebotando en mi mente, ¿cómo? Espera, eso no puede ser correcto, interrumpí, mi voz inestable. Papá no lo haría. Ella me cortó, su voz de repente fría y afilada como una astilla de hielo. Oh, pero lo es, Kate. Papá y yo teníamos un entendimiento. El abogado carraspeó, incómodo. El señor Harrison hizo estos cambios en su testamento poco antes de su fallecimiento. Todo está en orden. Solo podía mirar con incredulidad. El padre que nos había enseñado sobre la equidad, que había pasado cada día de nuestras vidas asegurándose de que nos sintiéramos igualmente amadas, aparentemente me había dejado de lado. Oh, eso parecía. Ella se inclinó, su voz un susurro venenoso destinado solo para mí. Siempre pensaste que eras la favorita, ¿verdad, Kate? La buena hija. Bueno, parece que yo gané al final. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro, la habitación girando mientras las implicaciones de sus palabras se hundían en mí. Tú lo manipulaste, acusé, mi voz un susurro rasgado, la traición cortando a través de la niebla de mi dolor. Su risa fue un sonido que nunca antes había escuchado de ella, cruel y burlona. Oh, Kate, despierta. Papá se fue, y tengo lo que merezco.
Además, ¿tú conseguiste la casa? ¿No es suficiente para la santurrona Kate? La vieja casa, como se refería en el testamento, era el lugar donde residían nuestros recuerdos más felices como familia. Era el legado de papá, pero en ese momento, se sentía como un premio de consolación. No entiendo, Ellie. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? ¿A nosotros? La súplica en mi voz fue recibida con encogimiento de hombros de sus hombros elegantemente vestidos. La vida trata de tomar lo que quieres, Kate. Tú, de todas las personas, deberías saberlo, replicó, sus ojos brillando con un triunfo que hacía retorcer mi estómago. El viaje a la vieja casa fue un borrón, mi mente lidiando con las revelaciones del día. El hogar que antes resonaba con risas ahora parecía susurrar secretos de traición. Al girar la llave en la cerradura, el peso de la verdad se asentó sobre mis hombros. Ella, mi hermana, mi compañera de toda la vida, se había convertido en una extraña, y el último testamento de nuestro padre había trazado la línea que nos dividía. Era una línea que no estaba segura de que pudiera cruzarse alguna vez más. La vieja casa se mantenía desafiante contra el avance del tiempo, sus paredes un testimonio de los innumerables recuerdos que se habían desarrollado en su interior. En el momento en que entré, la nostalgia me golpeó como una ola, cada habitación susurrando cuentos de antaño, la risa resonante de papá resonando por el pasillo, los pasos pesados de ella y míos golpeando las escaleras de madera, nuestras risas escondiéndose en los rincones. Recorrí cada habitación, mis dedos trazando sobre superficies empañadas por el polvo, el aire cargado de silencio. Fue en la sala de estar donde decidí comenzar. Las paredes necesitaban una capa fresca de pintura, los tablones del suelo clamaban por pulimento y las ventanas pedían que dejaran entrar la luz una vez más. Los días se convirtieron en noches, y trabajé sola, mis manos moviéndose con propósito, impulsadas por el deseo de restaurar no solo la casa sino también cierto orden en mi vida. Mientras trabajaba, hablaba a las paredes, a las sombras, a papá. ¿Ves, papá? Me estoy ocupando de esto, tal como hubieras querido, murmuré para mí misma, o tal vez para él, mientras quitaba capas de viejo papel tapiz. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un destello de algo captó mi atención. Estaba escondido detrás de una tabla suelta en la esquina del estudio de papá, un lugar donde a ella y a mí nos estaba prohibido jugar de niños. Con dedos vacilantes, lo abrí para revelar un sobre, amarillento por el tiempo pero sellado, con mi nombre escrito en la familiar letra de papá. La curiosidad picó y mi corazón latía fuerte mientras abría el sobre con una reverencia usualmente reservada para cosas sagradas. Dentro, una carta, y al desplegarla, la voz de papá parecía llenar la habitación. Kate, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y las cosas han sucedido como temía que pudieran, comenzaba la carta. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel, cada palabra era un bálsamo y una cuchilla para mi afligido corazón. Sabía de ella tiene el encanto de su madre y la astucia de su padre, pero ninguna moderación. He visto cómo he estado, aunque tú no lo hayas notado. No podía dejarte sin nada, mi niña sabia. La carta revelaba una cuenta, un escondite que papá había reservado, solo para mí. Era como si hubiera alcanzado a través de la extensión de la muerte para darme un último y paternal gesto de protección. Papá. La palabra fue un susurro, un agradecimiento. Me senté en el suelo del estudio de papá durante mucho tiempo, la carta apretada contra mi pecho, lágrimas surcando mi rostro. No se trataba solo del dinero, era la realización de que papá me había conocido, entendido y anticipado la tormenta que vendría, y en su amor infinito, había preparado un salvavidas para que lo agarrara. A la mañana siguiente, con la carta guardada seguramente en mi bolso, fui al banco. La gerente, una mujer de mediana edad con ojos amables, me condujo a su oficina con una solemnidad que coincidía con la ocasión. ¿Usted es la hija del señor Harrison?, preguntó, su voz suave. Sí, lo soy. Él mencionó una cuenta en su carta, dije, deslizando el sobre a través del escritorio hacia ella. Ella leyó la carta, su expresión pasando de comprensión a respeto. Su padre era un hombre sabio. Estableció un fideicomiso que ha estado acumulando intereses durante años. Es sustancial. ¿Qué tan sustancial?, pregunté, un nudo formándose en mi estómago. Escribió una cifra y la giró hacia mí. $1.000.000. El número era un salvavidas, un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir no solo la vieja casa sino todo mi mundo. Con el dinero,
la transformación de la casa ya no era solo una posibilidad sino una certeza. El negocio que había soñado estaba al alcance, y el peso de la traición de ella, aunque no olvidado, se volvió una carga más liviana de llevar. Podía seguir adelante, con o sin ella. Papá había cuidado de eso. La revelación de la cuenta oculta fue un momento crucial, un cambio en los vientos que durante mucho tiempo soplaron en mi contra. Armada con el conocimiento de mi nueva riqueza, comencé a ver la vieja casa no como un monumento a un pasado lleno de pérdida y traición, sino como la base de un nuevo comienzo, una fortaleza para el futuro. Cada día trajo transformación. Las paredes, antes apagadas y despegadas, se volvieron vibrantes con nueva pintura. Los suelos, desgastados y marcados por el correteo de nuestras aventuras infantiles, ahora brillaban con el lustre de la madera pulida. Las habitaciones, que habían resonado con nuestras risas y la voz amorosa de papá, estaban una vez más llenas de sonidos, esta vez, de martillos, sierras y el bullicio de los trabajadores. A medida que la casa tomaba una nueva vida, yo también lo hacía. Invertí en mi pasión por el diseño, lanzando un pequeño negocio de decoración de interiores. El primer cliente fue, bastante adecuadamente, yo misma. La casa era mi lienzo, mi escaparate y el corazón de mi portafolio. Una tarde, mientras observaba el progreso, mi teléfono vibró, rompiendo el zumbido de la productividad. En la pantalla apareció el nombre de ella y una familiar sensación de temor se enroscó en mi estómago. ¿Qué quieres, ella?, pregunté, mi voz fría, distante. Kate, me enteré del dinero. Del dinero de papá, la voz de ella se escuchó, teñida con una codicia apenas contenida. Necesitamos hablar. No es justo que te lleves todo. Dejé escapar una risa sin humor. ¿Justo? ¿Tú birlaste casi todo del testamento, y ahora me hablas de justicia? Hubo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz estaba cargada de desesperación. Pero lo necesito, Kate. He hecho algunas inversiones, y no han dado resultado. Tengo derecho a la mitad de lo que sea que hayas conseguido. Sentía como la antigua ira resurgía, pero fue rápidamente sofocada por una resolución recién encontrada. ¿Derecho? Tenías derecho a lo que papá te dejó, y ya lo has tenido. Este dinero es mío, ella. Él lo dejó para mí, no para nosotras. Su respuesta fue un siseo de frustración. No puedes simplemente. Puedo, y lo haré, la interrumpí. Te sugiero que arregles tus propias finanzas. Esta conversación ha terminado. Al colgar, sentí una ola de empoderamiento. Durante tanto tiempo, yo había sido la que iba a la saga, la que era tomada por sorpresa. Pero ya no. Las tornas habían cambiado y, con ellas, mi fortuna. La noticia de mi golpe de suerte y el floreciente negocio se extendió por nuestra pequeña comunidad. Los clientes comenzaron a buscarme, atraídos por la transformación de la casa Harrison y la historia detrás de ella. Con cada proyecto exitoso, mi confianza creció, al igual que mi negocio. Entonces llegó el día en que ella apareció en mi puerta, sus ojos salvajes de furia y derrota. No puedes cortarme así, Kate. Soy tu hermana. La miré fijamente, mis propios ojos firmes. Corté a alguien que me traicionó, que me lastimó por su propio beneficio. Tú hiciste tus elecciones, ella, y ahora vives con ellas. Ella dio un paso adelante, sus manos apretadas a los lados. Lucharé por esto. Conseguiré abogados. Papá no hubiera querido esto. Sacudí la cabeza, la tristeza mezclándose con la amargura persistente. Papá quería que yo estuviera segura, que fuera feliz. Él te conocía mejor de lo que piensas. En cuanto a los abogados, adelante. El dinero legalmente es mío, y no tienes ningún derecho sobre él. Derrotada, ella se dio la vuelta, los hombros caídos, la lucha desaparecida tan rápidamente como había surgido. Y mientras se alejaba, sentí que el último hilo de nuestro vínculo fraternal se desgarraba y rompía, el último vestigio de lo que habíamos sido el uno para el otro desapareciendo en el nítido aire. La envidia de ella bullía bajo una fachada de cordialidad forzada durante semanas después de la revelación de mi herencia. Sus esporádicos intentos de comunicarse, cargados de codicia apenas disimulada, fueron recibidos con mi creciente indiferencia. Sin embargo, nada podría haberme preparado para el enfrentamiento que se desarrolló en un martes corriente que se sintió como una especie de ajuste de cuentas.
Estaba en medio de elegir muestras de tela para un cliente cuando ella irrumpió en mi recién renovada oficina en casa, su rostro una tormenta de rabia y resentimiento. Kate. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, exigió, golpeando un montón de facturas en mi escritorio, el papel deslizándose sobre la superficie pulida como escombros en su estela emocional. Me enderecé, encontrando su mirada con una calma que no sentía. ¿Ocultarte qué, ella? ¿El hecho de que papá me dejó algo para asegurar mi futuro? Su risa fue amarga, una nota aguda que chocaba con el espacio armonioso que había creado. ¿Asegurar tu futuro? ¿Y yo, Kate? Se supone que debemos estar en esto juntas. Se suponía, ecoé, el peso de esas palabras cargado con la gravedad de su traición. Se suponía que compartiríamos todo, ¿recuerdas? Cambiaste eso cuando decidiste tomar casi todo en el testamento. Ella paseaba por la habitación, sus movimientos erráticos. Cometí errores, ¿vale? Lo he perdido casi todo. Pero tú estás aquí sentada en este palacio, viviendo como una reina. Suspiré, mi paciencia desgastándose. Un palacio construido con trabajo duro y la previsión de papá. Ella, tuviste tu parte. Lo que hiciste con eso no es mi responsabilidad. Su voz se quebró con desesperación. Necesito ayuda, Kate. El dinero se fue. No tengo nada. Me puse de pie, mi resolución endureciéndose como la madera del antiguo escritorio entre nosotras. Elegiste apostar con lo que papá te dio, ella. Elegí invertir y construir algo duradero. Nuestros caminos divergieron en el momento en que decidiste manipular su testamento. Los ojos de ella estaban descontrolados, su compostura hecha añicos como el vidrio. Soy tu hermana. ¿Eso no significa nada para ti? Fuiste mi hermana cuando le mentiste a papá en su lecho de muerte, le reproché. Fuiste mi hermana cuando me miraste a los ojos, sabiendo que me habías engañado. Sigues siendo mi hermana, ella, pero eso no te da derecho a mi obra de toda la vida o al regalo de papá para mí. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado, la lucha abandonando su postura. Kate, por favor. No me queda nada. Tomé una profunda bocanada, el aire en la habitación sintiéndose de repente demasiado delgado. Ella, no puedo ayudarte. No esta vez. Es hora de que te sostengas por ti misma, al igual que yo tuve que hacerlo. Mientras se iba, la puerta cerrándose con un clic suave tras ella, sentí la finalidad de nuestro intercambio. La hermana con la que crecí, aquella con la que compartí secretos susurrados y sueños en la oscuridad, había sido consumida por la codicia. En su lugar se erigía una desconocida, moldeada por elecciones y avaricia que ya no podía comprender ni aprobar. La verdadera cara de la codicia se había mostrado, no como un monstruo acechando en las sombras, sino como una presencia familiar sentada frente a mí en la mesa de la cena. Era un rostro más desgarrador que cualquier bestia mítica, porque llevaba los ojos de mi hermana, la compañera de mi infancia, ahora perdida ante el atractivo de la riqueza y la amargura de la envidia. Las semanas siguientes a la partida de ella estuvieron impregnadas de una quietud que era a la vez tranquilizadora e inquietante. Me sumergí en mi trabajo, mi negocio floreciendo con la misma tenacidad que las rosas en el querido jardín de papá. Sin embargo, el espectro de la codicia de mi hermana persistía, una sombra sobre mi paz recién encontrada. A medida que los días se alargaban hacia el verano, el negocio que había nutrido comenzó a prosperar, sus raíces extendiéndose profundamente en la comunidad. El boca a boca convirtió mi sueño antes tentativo en una realidad buscada. Encontré consuelo en el zumbido de la vida diaria, en los trozos de tela y los trazos de pinceles que traían alegría a los hogares de mis clientes. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo con pinceladas de carmesí y oro, llamaron a la puerta. La abrí para encontrar a ella parada allí, no con la furia de nuestro último encuentro, sino con una quietud que era desconocida. Kate, ¿puedo entrar? Su voz era tímida, un marcado contraste con el alboroto de su última visita. Vacilé pero me aparté, permitiéndole entrar a la casa que una vez había ridiculizado. Miró alrededor, observando la transformación con una expresión imposible de descifrar. Es hermoso, dijo finalmente, lo que has hecho con el lugar. Asentí, cautelosa de sus elogios. Gracias. Ha sido mucho trabajo duro. Ella suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de sus arrepentimientos. Puedo ver eso. Yo vine a disculparme, Kate. Por todo.
Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras, tan pesadas y tangibles como el aire de verano. Las disculpas no cambian el pasado, ella. No, no lo hacen, asintió, su mirada bajando al suelo. Pero tal vez puedan empezar a reparar el futuro. La consideré, la hermana que había amado y perdido por la codicia. ¿Por qué debería creerte ahora? Porque he tocado fondo, Kate. He visto lo que han hecho mis acciones, a ti, a mí, a la memoria de nuestro padre. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi el destello de la niña que alguna vez fue. No quiero tu dinero, Kate, continuó ella, con firmeza en su voz. He comenzado a trabajar, realmente trabajar, por primera vez en mi vida. Estoy tratando de hacer las cosas bien, por mi cuenta. Sentí un deshielo en el hielo que había envuelto mi corazón. Me alegra escuchar eso, ella. Dio un paso adelante, una sonrisa tentativa jugando en sus labios. Y quería pedirte perdón. No por el dinero, no por ninguna ayuda, sino por romper el vínculo que teníamos. Busqué en su rostro la sinceridad que había estado ausente en nuestros encuentros pasados. Encontrándola, solté un aliento que no me di cuenta de que estaba conteniendo. El perdón no es fácil, ella. Tomará tiempo, dije, mi propia voz temblando con el peso de la emoción. Lo sé, y estoy dispuesta a esperar, para demostrarte que aún soy la hermana con la que creciste, respondió, un tono esperanzado en su voz. Mientras ella se iba esa noche, la puerta cerrándose suavemente tras ella, sentí una sensación de cierre. Había defendido mi posición, protegido lo que legítimamente era mío y, al hacerlo, había encontrado la venganza más dulce, no a través de la retaliación o el rencor. Mi venganza no era en forma de una guerra librada o una batalla peleada, sino en la afirmación silenciosa de que la integridad y la fuerza podían superar incluso las traiciones más profundas. Estaba en el conocimiento de que, aunque no podía controlar las acciones de los demás, podía dirigir mi propio curso, permanecer fiel a mí misma y a la memoria del padre que me había enseñado tanto. Y tal vez, con el tiempo, la brecha entre ella y yo sanaría, no volviendo a ser el vínculo sin fisuras de la infancia, sino algo nuevo, algo templado por las pruebas de la vida y resistente en su reformación. Por ahora, tenía mi trabajo, mi hogar y el legado del amor de un padre que ninguna cantidad de codicia podía